Hoy es viernes, toca la plática, la conversación con Girés y nada más un pequeño resumen de lo que está pasando ahorita, porque me manda Girés una publicación, ¿ya viste esto? Lo veo y pues evidentemente me sorprendí porque Donald Trump ha mandado, según lo que dice el New York Times, ha mandado o va a mandar, más bien, pretende mandar al ejército de los Estados Unidos contra carteles extranjeros. El presidente Trump firmó ya un decreto, una directiva para que el Pentágono use fuerzas militares contra carteles latinoamericanos designados como terroristas. La medida busca frenar, dicen ellos, el flujo del fentanilo y otras drogas, aunque no dicen México, pues obviamente es lo que siempre he mencionado, aparte que ya han puesto en la lista de los carteles que ellos dicen que son terroristas. Todo esto son por fuentes anónimas que confirmaron que oficiales de Estados Unidos ya están elaborando los planes de operación en mar, tierra, sobre todo mar y tierra, contra estos grupos. El paso, dice aquí, plantea serias dudas legales de cómo van a entrar a otro país, que va a pasar, por ejemplo, si eliminan ¿cómo se llama? A mexicanos, por ejemplo, o a colombianos, o sea, si eliminan a civiles, ¿cómo es legalmente eso? O sea, ¿cómo funciona eso, no? El Departamento de Defensa, por ahora, le han preguntado al de Pentágono, y el Pentágono dice, pues, que no puede hablar de ningún tema de eso. Entonces, ¿cómo estás, Gires? Buenos días. Muy bien. Primero que nada, buenos días. Saludos a toda la comunidad. Pues amanecimos con esta noticia. Digo, nunca se pueden planear aquí los videos porque todos los días salen 10 temas nuevos. Este tema, si bien no es nuevo, y creo que hasta cierta medida ya se venía manejando la idea desde principios de año con la llegada de Donald Trump en este segundo periodo, que se formaliza el que se catalogue como grupos terroristas a los grupos del narcotráfico, ahora exacto, narcoterrorismo. Esa parte no es nueva. La nueva sería la firma, ¿no? Sería sí, totalmente. Digo, y hay que recordar que ya se había trascendido, sobre todo en el periodo de Biden, que en la administración de Donald Trump, en la primera, él tenía la intención y varias veces había solicitado planes o cómo poder intervenir militarmente contra los carteles, y que el grupo que tenía en aquel momento pues lo frenaba de una u otra manera o decía que no había posibilidades, que eso realmente salía del marco normativo que les permitiera actuar de esa manera. Sí. Ahora bien, en esta nueva administración de Donald Trump hay que recordar pues cómo hacia un lado a todos estos personajes que de una u otra manera se atrevían a decirle que no. Exacto. Y a ponerle los frenos que cualquier persona con sentido común tendría que poner. Y pues ahora Donald Trump pues, está haciendo básicamente lo que siempre ha querido hacer. Es una situación que es muy compleja, porque efectivamente, como lo señalas, va a ser muy complicado un fundamento legal o un fundamento jurídico en torno de cómo se van a dar estas intervenciones. Sí. Y no solamente va a afectar a México, no solamente va a afectar a Venezuela, porque la presencia de estos grupos está básicamente en todo el mundo. Por supuesto que se van a concentrar en estos países, pero por decir algo, a lo mejor en Argentina o a lo mejor en El Salvador o a lo mejor en Ecuador no van a tener problemas en actuar, en el sentido que seguramente va a haber una cooperación bilateral para hacer frente a los grupos del narcotráfico. El problema se va a dar en países donde ideológicamente hay posiciones en contra, y que esto lo venimos viendo sobre todo en casos muy puntuales como lo es el de Venezuela, como lo es Colombia, como lo es México, como lo es Brasil, donde ya han existido algunas diferencias, como ha sido el tema de los procesos judiciales en contra de los presidentes, y que son países que no están alineados o no están en la misma lógica que los Estados Unidos, lo cual no lo califico ni como bueno ni como malo, simplemente lo describo cuál puede ser ese escenario. Algo que me parece imposible no relacionar son estos procesos judiciales en contra de distintos capos de la droga, procesos donde se están llegando a acuerdos. Comentábamos hace unos momentos fuera del aire el caso de Caro Quintero,
Caro Quintero es el capo de la droga más importante para los Estados Unidos, no porque sea el de mayor operación en la actualidad o en la época reciente, sino por el caso del agente de la DEA que fuera asesinado, Kiki Camarena, que es un caso que en su momento fue un escándalo, pero que siempre ha tenido esa espinita ahí los Estados Unidos de no haber podido proceder en contra de este narcotraficante y pues de todos los que estén implicados. Esta semana se anuncia que tanto el Mayo Zambada como el mismo Caro Quintero, el Viceroy, libran la pena de muerte y que Estados Unidos desiste de pedir la pena de muerte, lo cual pues, nos da a entender o podemos inferir que hay un acuerdo o habrá un acuerdo con estos personajes. Y justamente ahí es donde pudiera existir o donde Estados Unidos pudiera buscar esta justificación o como este razonamiento del por qué intervenir en estos países. Claro. Hay que considerarlo, porque es evidente que para que se opere, para que los carteles de la droga operen como operan, tiene que haber complicidad de autoridades. O sea, es imposible que se manejen operaciones mundiales que actúan como si fueran multinacionales sin que autoridades, tanto en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, estén implicadas. Entonces, va a ser muy interesante cómo se va a desahogar todo esto, aparte, pues en un momento sumamente complejo. Creo que Latinoamérica pues, normalmente era lo más tranquilo del orbe en cuanto a estos movimientos geopolíticos. Insisto, y es muy complicado poderlo definir como algo positivo o algo negativo porque no sabemos las implicaciones que pueda haber y sobre todo no sabemos cuál va a ser el tipo de actuación. Si a mí me dijeran que van a ser tiros de precisión, por así decirlo, que solamente los afectados van a ser los culpables, los delincuentes, pues qué mejor noticia para Latinoamérica, pero eso se ve difícil. Y realmente, pues ojalá que se haga de la mejor manera posible, si es que ya es un hecho que se vaya a hacer, que insisto, todo parece indicar que lo es. Ahora, esto no significa que mañana empiece a suceder. O sea, no necesariamente. Esto puede llevar un tiempo, esto puede ser a lo mejor en 2 años o efectivamente puede ser mañana. Y algo que incluso es con lo que suponía que íbamos a comenzar, que sin duda está en la misma línea, es el tema de Maduro. El día de ayer se aumenta, se duplica esta recompensa por Nicolás Maduro, por Padrino López, por Diosdado Cabello y por todos estos personajes centrales del gobierno o la dictadura venezolana. Y la acusación contra ellos es justamente el narcotráfico y la acusación contra ellos es la relación que tienen con el cartel de Sinaloa, es el que ellos forman parte del cartel de los soles y creo que no podemos ver por separado estas noticias. La cosa es, bueno, le preguntan a la presidenta al respecto y dice, no, pues es que como se tienen que basar bajo las leyes de México cuando extraditas a alguien y aquí no existe la pena de muerte, pues por eso es que deciden no proceder por ese lado, ¿no? Bueno, esa es ¿verdad? El comentario que ellos hacen, porque digamos que bajo esa regla no se podría hacer, ¿no? Esa es parte de la respuesta que hubo, un poco, me imagino también para calmar el nerviosismo que hay interno, pero pues de que hay nerviosismo. Ahora, imagínate tú qué puede decir un personaje como Caro Quintero después de años de operar casi básicamente disminuido, o sea, ya no es un líder ni nada. ¿Qué información tendrá del pasado también que pudiera estar relacionada a un interés actual, ¿verdad? Y otro tema que bien comentas es que a lo mejor todo este enfoque no sea hacia México, sino que a lo mejor sea hacia Venezuela, que sea una búsqueda de ir y pues intentar tumbar a Maduro. No sé si a ese nivel, pero pues digamos que esa es otra opción, porque también pues se ha mencionado que el cartel de los soles también es considerado grupo terrorista, ¿no? Yo diría que un primer paso va a ser Venezuela.
O sea, a ver, la figura de Maduro es insostenible. El fraude electoral de hace un año fue totalmente descarado, inclusive algunas o muchas voces de la propia izquierda lo señalaron de esa manera, lo cual se debe de reconocer, que no les ganó la ideología y que pusieron los puntos sobre la IES. La OEA hace un par de días, si no mal recuerdo, se volvió a pronunciar al respecto sobre el tema de Venezuela. Y Estados Unidos pareciera que ha sido muy prudente en la actuación. Por cómo se han dado los aumentos de la tensión, cómo ha sido la represión en Venezuela, sobre todo los días posteriores a la elección, pues muchos llegamos a pensar de que ahora sí ya van a ingresar o ya van a ir a derrocar a Nicolás Maduro, y sin embargo no pareciera como una tensa calma, ¿no? Exacto. Pero estas últimas semanas ha habido un aumento en las tensiones, sobre todo al interior de Venezuela. Y los reportes que se han estado dando de distintas agrupaciones, como del propio gobierno. Hace unos días salía Diosdado Cabello a decir de que, es que detuvimos a unos terroristas estadounidenses que iban a poner una bomba y no sé qué. El día de ayer se reportaba que estaba esta área de inteligencia, entonces fue el nombre, CENFI, no me acuerdo ahorita el nombre, Sí. Básicamente su Gestapo. Así es, que se encontraba a los alrededores de la embajada de Estados Unidos, que estaban tomando los celulares de las personas, de los ciudadanos, para revisar qué tipo de información tenían, cosa que ya han venido haciendo desde la elección pasada, o la supuesta elección. El SEBIN. El SEBIN, exacto. En ese sentido, esta tensión que está mostrando el régimen venezolano no creo que sea gratuita. O sea, no, creo que están entendiendo muy bien hacia dónde está yendo el gobierno de Donald Trump. A un inicio del gobierno de Trump lo mencionamos, el tema de la importancia de alguien como Marco Rubio, en la posición que tiene, ¿no? Marco Rubio sí tiene un interés personal, particular y político también, de la destrucción y de impedir que estos regímenes continúen controlando países, y específicamente, el prioritario para él es Cuba, sin lugar a dudas, pero como está Cuba, está Daniel Ortega en Nicaragua y está Nicolás Maduro en Venezuela, y en menor medida, pero también los deben de tener en el radar por la cercanía, pues es el caso de Colombia, de Brasil, de México y hasta la misma Bolivia. Entonces, yo creo que vienen semanas muy tensas. Hay muchas cosas pasando que parecieran indicar cierta calma, pero al mismo tiempo pareciera que esta calma es el preludio de algo más. Parecía como que está a punto de pasar algo grande, ¿no? Siento, Gires, pero que todavía no ha pasado, ¿no? O sea, que todas estas son simplemente señales, o sea, lo que ayer comentábamos sobre el caso Maduro y todo este aumento de recompensa al doble, pues parecía que, por un lado dices, bueno, si están aumentando la recompensa es que ellos no van a hacer nada, porque pues si están poniendo la recompensa es que, o sea, no piensan operar ellos, quieren que alguien más opere, ¿no? Pareciera eso. Y también no hay que olvidar el caso de Einstein, que pues todo lo que genere show y todo lo que genere espectáculo, pues lo van a estar haciendo, ¿no? Con esas cortinas de humo. Entonces, por un lado está eso, y mientras más suba la presión sobre el caso de Einstein, ellos más van a subir la presión sobre casos controvertidos como pues el ir a invadir a otro país, ¿no? No, y bueno, si mañana, por decir algo, no digo que mañana vaya a pasar, pero si mañana Estados Unidos manda un dron, y hace un ataque a cualquier lugar de Latinoamérica con la justificación de que sea cualquier tipo de, ni siquiera te hablo de Maduro, Einstein, no sería la nota, de ninguna manera. Claro. La nota sería esa y sería mundial, y toda la atención estaría puesta hacia aquel lado. Okay. Yo voy a regresar un poco a lo que compete a México, porque hay algo que pareciera que se nos ha olvidado. ¿Cuál fue la primera acción de Estados Unidos
en este tema. No sé si recuerdas al principio de esta nueva administración de Donald Trump, que mandan estos portaaviones aquí al lado de Baja California, estaba aquí enfrente de las costas donde vivo, aquí en Ensenada. Bueno, sí. Este avión a recorrer. Unos buques, No eran portaaviones, pero sí eran buques grandes. Sí. Pero que traían este avión o dron, sí, que era espía, de inteligencia, ¿no? Que es el dron espía, que es el mismo que se usa en Medio Oriente. Sí. Ahora bien, algo o bastante, para ser más preciso, ha de haber recopilado ese dron. Hay que recordar que no solamente fue en Baja California, sino también en las costas por el Mar de Cortés, donde te abarca el área de Sinaloa, de Sonora y de la península de Baja California. Ahora, eso es lo que nosotros sabemos. También estaban los recorridos que hacía por el lado de la frontera estadounidense, en toda la línea fronteriza, donde están los estados donde hay mayor presencia de grupos del narcotráfico. Entonces, yo esto lo empiezo a ver y ahí sí me lo cuestiono casi todos los días, si no es elucubración mía, pero yo sí empiezo a ver un patrón y empiezo a ver líneas que se van conjuntando. O sea, creo que esto no lo podemos ver por separado. Creo que esto realmente han sido una serie de pasos que están bien delimitados. Yo no creo que en este momento ni el Pentágono ni el Departamento de Defensa estén haciendo los planes. Creo que los planes los tienen hechos desde hace bastante. Y creo que los planes incluían como un primer paso el nombrarlos como grupos terroristas, la presencia de estos drones espías o de estos buques, los juicios que han estado llevando, la negociación con los distintos capos de la droga, las presiones que han estado haciendo a distintos países, o sea, las presiones que ha habido sobre México, más allá del tema arancelario, sino con el tema de los posibles o probables vínculos con el narcotráfico, pues han sido más que claras. La presión que han impuesto sobre Petro, nos guste o no nos guste, pero ahí está y es evidente. Con Venezuela, pues se sobreentiende y nos parece obvio, pero no así con el tema de Brasil, por ejemplo, y esta intromisión que ha estado teniendo Estados Unidos con el proceso que lleva Jair Bolsonaro. Ha sido una campaña, que aunque tiene tiempo, tiene razón, o sea, tiene tiempo ya que incluso posiblemente esté esta planeación, pero últimamente parece que trae una campaña más clara y por eso muy al principio, cuando empezaba, hablábamos de esta situación de lo que decías ahorita de Marco Rubio. El secretario de Estado es la posición pues más importante después del presidente, porque el vicepresidente pues no hace realmente mucho más que estar atento a lo que está pasando, por si tiene que convertirse en presidente, pues saber qué hacer. Pero fuera de eso, no es alguien que verdaderamente opere a gran medida. El que opera es el secretario de Estado. Y el hecho de que pusiera a un experto en el tema latinoamericano y que ha vivido en carne propia la situación de, por ejemplo, la dictadura de Cuba, o sea, por su familia, ¿verdad? Que su familia le tocó vivir esa situación, pues él conoce y sabe y tiene información y un interés real sobre el tema. Entonces, era raro que después de que está la guerra Rusia-Ucrania, todas las guerras, ¿no?, múltiples en Medio Oriente, y un montón de otras cosas, que no pongan a alguien con ese perfil, sino que ponen un perfil latino y un perfil anti autócratas, antidictadores, ¿no? Entonces, pero y luego a la mera hora, pues han pasado los meses y no ha pasado nada. Hasta ahorita. Hasta ahorita que. Hay algo que yo quiero poner sobre la mesa. Sí. Porque es que hemos ido tan rápido en una vorágine de información este año, sí, que se nos olvida algo. Apenas van 8 meses de la administración de Trump. Sí. O sea, tampoco es exactamente. O sea, sí. No es que no se haya hecho nada, pues viene llegando. O sea, no ha cumplido en una cuarta parte de lo que va a ser su gestión, y creo que han pasado demasiadas cosas. A veces, como simples mortales, nos gustaría a lo mejor que todo esto se desenvolviera más rápido, que fuera más claro hacia dónde va. Yo creo que por el contrario, incluso va bastante rápido. O
sea, en tan solo 8 meses pasamos de tener un dron espía en territorio mexicano, de nombrar a los cárteles como terroristas, de que se entregaran alrededor de 30 capos de la droga, o sea, no de abajo, realmente de los principales narcotraficantes, que se empezaran a concretar acuerdos. Y ahora esta serie de posibles intervenciones que se pudieran dar, y pongo el acento en lo de posibles, porque primero que nada, si bien todo parece indicar que sí, y si bien seguramente esta es una filtración que el mismo gobierno de Donald Trump provoca, o sea, este es un mensaje que el gobierno de Donald Trump quiere dar, y esto lo afirmo o me atrevo a afirmarlo, porque en un tema tan delicado, no me imagino a alguien que trabaje en el gobierno que diga, mira, esto se lo voy a contar a un periodista. No. O sea, no es un chisme, no es, mira, tiene un amante fulano, fíjate que Sultano se peleó con Perengano en una junta del Pentágono. No. Estás hablando de un cambio radical en la política latinoamericana como quizá no hemos visto en los últimos 30, 40 años. Estamos hablando de una posible intervención militar de Estados Unidos a países en Latinoamérica. Y esto lo hemos platicado muchas veces, y creo que el programa pasado hacíamos mucho hincapié en ello, en una Latinoamérica que está más polarizada que nunca. Y en una Latinoamérica donde tienes un sector con un discurso anti-yanqui, anti-imperialista, que está dispuesto a justificar cualquier atrocidad de Nicolás Maduro, de Ortega, de Díaz-Canel, por este tema de la supuesta soberanía y por este tema antiimperialista, anti-yanqui, etcétera. Y tienes otro sector de la población que está totalmente lo contrario y que está deseoso de que Estados Unidos participe, entre y expulse a estos regímenes, al grado de justificar regímenes o justificar acciones como las de Bukele, como las de Noboa, como las de Milei. O sea, es una situación muy, muy compleja donde Latinoamérica se puede volver un polvorín. Exactamente, y es que lo que a lo mejor no entiende Trump es que una intervención de este tipo también justificaría pues a ciertos grupos a decir, se los estamos diciendo, nos quieren intervenir, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, y entonces pues polarizas aún más, divides aún más, y eso pues también con muchos riesgos internos en los países. Por eso tendrá que ser muy manejado de manera muy inteligente por parte, sobre todo, de las democracias de Latinoamérica que pudieran ser afectadas, ¿no? O sea, para tratar de buscar el punto medio, decir, bueno, pues yo hasta aquí sí puedo colaborar, pero estas son mis líneas rojas y estas no se pueden pasar, porque entonces, pues, tendría que haber consecuencias. Si no, pues, también van a hacer lo que quieran, ¿verdad? Sí, a mí me preocupa, ojo, es que es un tema muy complejo. Por una parte, yo tengo certeza que en México, si ahorita no fuera por la presión de Donald Trump, no se estuviera haciendo nada, o se estuviera haciendo lo mismo que el sexenio pasado. Exactamente. Entonces, esa parte se reconoce y hasta se agradece. Qué bueno que hay una presión de los Estados Unidos porque se está empezando a voltear a ver el tema del crimen organizado. Por una parte, que se lleven a todos los narcotraficantes, inclusive, pues si hay operaciones militares, pues encantado de la vida, no hay problema alguno. Sin embargo, no creo que eso se quedaría ahí. Tampoco creo que se tengan puros tiros de precisión, sino realmente puede haber una afectación a la ciudadanía, puede haber una afectación a personas inocentes, a civiles, y eso es preocupante porque también va a haber una reacción de la otra parte. No me imagino a estos grupos del narcotráfico que realmente están tan armados como cualquier grupo terrorista en Medio Oriente, pues se vayan a quedar de brazos cruzados. Y la otra, ¿cuál va a ser la respuesta internacional? O sea, es un escenario de muchos niveles y de muchas capas. Ahora, ojo, y aquí hago bien puntual la aclaración. Esto que voy a decir a continuación no es que sea así, es una simple especulación. Voy a jugar a lo especulero, me voy a poner así un gorrito de aluminio. Vamos viendo cuál es el escenario completo. En la próxima semana va a ser la reunión de Donald Trump con Vladimir Putin.
Vladimir Putin el día de hoy tuvo la llamada con Xi Jinping, donde habla Rusia o Rusia publica que la llamada fue en torno a la plática que van a tener con Estados Unidos y a la idea de poder construir un acuerdo para Ucrania y el alto al fuego de manera permanente. Hay que recordar que antes de iniciar la invasión a Ucrania, Vladimir Putin se reunió con Xi Jinping cuando fueron los Juegos Olímpicos de Invierno. Sí. Y donde fue hasta terminados esos Juegos que empieza la invasión a Ucrania. Pero otro punto que se nos está olvidando es la llamada que tuvo Netanyahu con Vladimir Putin en días recientes, que fue la segunda. Dos llamadas, sí. Que fue la segunda en un periodo de una semana y media, 2 semanas. Sí, unos días, ¿no? Unos días. 2-3 días, sí. Hay que recordar también que ahorita, y me ha parecido un pésimo manejo, de hecho era uno de los temas que yo traía como principales, el cómo las políticas arancelarias de Estados Unidos contra la India están empujando a la India al bloque ruso o al bloque chino. Tan es así que se anunció la cancelación de la compra de aviones que tenía programado la India para con Estados Unidos. Modi, a diferencia de otros regímenes o de otros presidentes, creo que él entiende muy bien cuál es la importancia que tiene la India ahorita. Exacto. Y cuál es el crecimiento o el potencial crecimiento a corto plazo que va a tener la India. Y en ese sentido, Modi no se ha doblado ante Donald Trump. Por el contrario, creo que le está aumentando la apuesta con este acercamiento con Rusia. Y hay que recordar que la India es parte de los BRICS. Entonces, se empieza a dar toda esta gestión. En algún momento se llegó a especular cuando Donald Trump daba indicios de tanta cercanía con Putin y tanto distanciamiento de Zelensky. Ojo, esto es casi de la conspiración, no estoy diciendo que haya elementos que den certeza, pero era una especulación que estaba en la mesa. El que Israel controlara Medio Oriente, que Rusia controlara esta parte que le toca, China la parte asiática y que Estados Unidos se quedara con la parte de América Latina y Europa. En esta lógica de lo que se publica hoy en el New York Times, no dudo que se va a retomar esa especulación, que insisto, no es que así sea, no es que haya elementos como para decir, es claro o hay evidencia que nos está diciendo eso, pero es una posibilidad. Los países, los regímenes, sean de izquierda, sean de derecha, donde sean, lo que tienen son intereses. Y ahora, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, se están dando cambios geopolíticos que van a marcar una nueva era o una nueva etapa en la historia, pase lo que pase, ya sea así las tensiones se acaben y mañana todos firmen una paz bien bonita, ya no es el mismo mundo que teníamos hace un año, hace 2 o hace 3. Ya hablamos de bloques muy distintos. Entonces, viene una época sumamente noticiosa, sumamente interesante, pero de igual manera, pues una época que puede ser peligrosa. Insisto, y hago el énfasis en el puede. Esto no quiere decir que algo vaya a pasar necesariamente, pero sí que se están perfilando o están aumentando las presiones contra actores concretos para determinadas medidas que van a tomar los países. Va a ser muy, muy importante lo que suceda y lo que se trasciende, lo que se conozca de esta reunión de Vladimir Putin con Donald Trump. El tema aquí entre la guerra de los aranceles que ha generado un aislamiento de Estados Unidos, aunque ellos dicen que no, pero lo está generando. O sea, México, Canadá, ahorita ya están pues buscando mejorar su relación comercial, incluso el primer ministro canadiense visitará México. Bueno, hasta la fecha, pues digo, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha llegado a tener una visita oficial con Estados Unidos. Ya pasaron más de 6 meses, un tema que llama la atención, pero sí va a tener una reunión de Estado con el primer ministro canadiense. Entonces, pues, o sea, también Estados Unidos tiene, y yo creo que es lo que le estarán estirando las orejas a Trump, tiene que medir sus movimientos en Latinoamérica en base también a que, pues, esos mismos países, si no están con Estados Unidos, pues tendrán que estar con alguien más, ¿verdad? O sea, a lo que es que también hay otros bloques.
aunque no sean lo mismo, aunque no sean del mismo tamaño, cada vez están más grandes y todo el mundo está seguro que las próximas potencias, aparte de lo lógico que es China, pues son la India y Indonesia, ¿no? De hecho, muchos creen que Indonesia va a estar mucho más arriba que la India, o sea, así de fuerte ven a Indonesia en un futuro próximo. Pero luego está Vietnam y está Filipinas y están países que también están haciendo cosas interesantes en Asia, aparte que pues México se lleva bien con Japón, se lleva bien con Corea, tanto que aquí tenemos un montón de coreanos viviendo y haciendo industria aquí en Nuevo León, pero también es en base a que estamos cerca de México, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, pues, o sea, creo que ambas partes tendrán que estar entendiéndose para que esto no se vuelva un polvorín, como dices, que evidentemente, digo, se me hace interesante lo que comentas, no lo veo tan lejano a que, pues, esto que está pasando también pudiera ser aprovechado por Rusia, por China, ¿no? O sea, son muchos bloques, bueno, no muchos, pero son varios bloques que están metidos ya en todo el mundo, en Estados Unidos incluso. Mira, ayer me hablaban de Estados Unidos, un familiar que me decía, oye, ¿por qué Rusia está gastando $1 trillón en la guerra? ¿No? O sea, con Ucrania. Le dije, ¿de dónde sacaste ese número? Me dice, no, pues es lo que están diciendo X medio, ¿no? Y le dije, mira, te voy a decir lo que dice The Washington Post, que es pues un medio bastante conocido y bastante serio en todos esos temas, y su número son 300 mil millones lo que ha gastado en toda la guerra. Y entonces me decía, entonces, ¿qué interés puede tener ese medio en decir eso? Y yo, exactamente, ahí es donde está. Prepararte para sesgar tu opinión. Exactamente, lo que te está diciendo es, pues, te está dando una información que quiere mostrar a Rusia más fuerte, ¿verdad? Internamente en Estados Unidos. O incluso, ojo, yo te la cambiaría, ¿eh? A bien ponerte en un estado de alerta de Rusia. También puede ser, ¿verdad? O sea, ojo, yo sí considero, yo en lo particular, que sí que no es una opinión precisamente aplaudida o reconocida, yo sí considero que el régimen de Vladimir Putin debe terminar. Yo sí considero que Europa, sobre todo, y por la cercanía y por ser casi está en su puerta la guerra, ¿no? Debe tener una presencia y una actuación mucho mayor. Entiendo la prudencia por lo que se puede desencadenar si no. Sin embargo, la mayoría de la población no quiere que haya una intervención en Rusia. Exacto. Y eso lo entiendo por la escalada que pudiera suponer. Claro. Sin embargo, entre más tardes, de todas formas vas a entrar. O sea, y yo sí veo inevitable por lo pronto y por lo que sabemos hoy. Hoy yo no veo condiciones para que termine la guerra en Ucrania, como tampoco los veo en Israel, Palestina, en Israel, Irán. No. Sí, otro punto que me gustaría destacar es el aumento en las tensiones que ha habido entre Francia, Inglaterra e Israel. Sí. Porque pareciera como que es un tema menor y no lo es. Tanto el hecho de que estos países reconozcan o pretendan o anuncien que van a reconocer a Palestina como un Estado y la postura de Israel de subir el discurso contra estas potencias, o sea, nos habla de un ambiente bastante complejo y porque cada vez lo que yo veo en el escenario es que estamos con menos margen de error. Exacto. Hay que recordar, creo que fue esta semana, si no fue la semana pasada, este despliegue que ha tenido Estados Unidos de sus submarinos, entre ejercicios militares, los aviones que los anda acercando por todas partes, sí. Pero también Rusia, la propaganda que está haciendo de su potencial armamentístico, pues te habla de un ambiente que cada vez nos da un menor margen de error. Y tristemente tenemos políticos que son muy dados a la improvisación y que pueden cometer un error, pero vaya, sin que lo dudemos, ¿no? Exactamente, no como dices tú, el margen de error es cada vez más, ¿cómo te puedo decir? Como más sensible, o sea, con más probabilidades de que algo pase. Nada más en los últimos 2 días
se han estado viendo aviones estadounidenses en la mera línea de la frontera con el territorio chino y con el territorio ruso. O sea, sí ves que hay una como presión constante en la que si algo falla, pues ya se habla se puede hacer hasta una guerra, ¿no? O sea, no, y puede ser un error hasta de un individuo, o sea, ni siquiera de un político, ¿no? Exacto, sí. Alguien que se nos aloque, alguien que diga, ay, oye, sí pasó mi línea, oye, pues lo tengo que bajar, fueron instrucciones que a mí me dieron. O sea, es más, hasta un accidente. O sea, un accidente te puede meter en un conflicto bastante complicado. Quiero creer, digo, eso no lo sabemos, pero quiero creer que las líneas de comunicación entre las potencias siguen siendo manejadas por personas de alto nivel de seriedad y de inteligencia. Y no me refiero a la parte política, sino a la parte militar de esta comunicación que se tiene entre las potencias nucleares, sobre todo, justamente para prevenir ese tipo de cosas. Okay. Pero quiero creer, lo digo sin ningún sustento, porque si algo hemos visto es que estos personajes cada vez alejan más a aquellos que se atreven a disentir y se están arropando solamente con un bloque que les pertenece o donde saben que no van a tener resistencia en cuanto a sus deseos y caprichos. Vivimos una época compleja, sumamente interesante para el análisis político, y creo que si bien siempre es bueno el estar informado, y más a los que nos encanta el tema noticioso, estos temas ya no deben de pasar desapercibidos, porque todavía veo en la mayoría de la sociedad un desconocimiento y un alejamiento de todo esto que está pasando. Y asimismo, volviendo un poco al tema latinoamericano. Y perdón, antes, y una falta de sensibilidad para poder identificar qué es una noticia y qué es un fake news. O sea, ya está todo tan, o sea, los números ya no significan nada cuando te comentaba lo del trillón, o sea, dices, es que está, o sea, estamos hablando de que la cifra es lejanísima, pero a lo que voy es que, pues, ya la gente, ya no, mucha gente al menos, no identifica ya si el número está correcto, si esta noticia correcta, o sea, se está dejando llevar, y aparte que los líderes no ayudan, porque también los líderes, pues, traen sus propios... Son los principales en promover que exista todo este ambiente de saturación de información sesgada. Exacto. Ya ni siquiera voy a hablar de la información falsa que abunda, y claro que lo abunda, pero simplemente desde el sesgo informativo proveniente desde el gobierno. Ya nomás con eso, y cada gobierno tiene su entonces, está cañón, ¿no? Uno pues como un paréntesis, una de las distopías que se conocen más literarias, pues es la del Mundo Feliz de Huxley, y que básicamente hablaba de eso. O sea, la mejor forma de controlar a la sociedad no es restringir la información, es saturarla de información. Es llegar al grado donde ya no se pueda discernir de qué es verdad y qué es mentira. Y ahorita estamos en esa época, ahorita estamos en un momento donde tú abres cualquier red social y te vas a encontrar un sinfín de información falsa, y efectivamente donde cada vez es y será más difícil distinguir lo real de lo ficticio, lo real de aquello que busca manipular. Ahora con el tema de inteligencia artificial, pues es muy sencillo y cada vez va a ser más sencillo el poder generar videos, el poder generar imágenes que quieran decir una cosa cuando no tengan un sustento verídico. Y ahí creo que sí nos toca una responsabilidad como ciudadanos de informarnos, y de informarnos no solamente por una línea de pensamiento, ¿no? Y una recomendación que le hago a todo el mundo es, si tú ya tienes identificado los sesgos, y voy a hablar de México, que es más fácil, pero lo podemos trasladar al mundo como tal, pues si te lees La Jornada, léete el Reforma también. Encuentra los dos sesgos y haz una tesis, antítesis y síntesis. En caso global, si estás leyendo a Russia Today, que sabes que es un medio de propaganda, pues léete la BBC también, a ver qué dice, y léete CNN y el New York Times, y agarras la misma noticia de los cuatro y ya vas formando tu criterio, entendiendo que cada uno tiene un sesgo o una línea editorial. Claro, claro, claro. Y también el aprender a diferenciar las opiniones de las noticias. Ojo, y lo digo muy en el caso particular, yo doy mi opinión,
Sí. La suelo y la intento basar en hechos y en noticias, y por eso me gusta a veces citar medios o de dónde traigo la información, pero es una opinión particular, no es una verdad, no es la verdad. Y esto pasa mucho en temas de algunos canales, sobre todo, y lo hemos platicado, lo platicamos hace rato, donde te presentan opiniones como si fueran hechos, como si fueran noticias, y te los dan como si fuera una verdad absoluta. Y no te pasan el mínimo proceso de investigación y te das cuenta pues, que no tiene sustento alguno y que realmente se trata de propaganda y no de noticias, hechos u otra cosa, ¿no? Exactamente. Oye, Gires, y bueno, yéndonos a otros temas, ¿no? Porque hay varios temas ahí pendientes que creo que podríamos tocar. Digo, nunca acabamos con todos los temas, pero sí al menos adelantamos algunos. Una repasadita. Varios asuntos que me llaman la atención, por ejemplo, digo, y cosa que casi no comentamos, pero el Banco de México redujo la tasa de interés. Es ya el quinto recorte que lleva el año. AT&T, entiendo yo, no sé si ya se fue o está planeando irse, pero básicamente... Creo que es el anuncio apenas, pero ya se va. Hizo el anuncio, ¿no? 10 años, ajá. 10 años que intentó consolidarse, no pudo consolidarse aquí en México, claramente. Entiendo que va a vender su parte, que son, o sea, como 2,000 millones de dólares, y ya vendrá otra compañía a intentar meterse en un mercado, pues, que controla básicamente Telcel, ¿no? La compañía de ¿cómo se llama? De Carlos Slim, entiendo yo. Que aunque también monopólica. Monopólica, exactamente, ¿no? Que eso también te habla mucho. Y pues esta reunión clave que comentamos ahorita que va a tener Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, con el primer ministro canadiense. ¿Cómo ves esa parte de la economía que casi no tocamos, pero que se me hace muy interesante para entender lo que está pasando ahorita en este país y pues en el entorno de los aranceles usados como, pues básicamente como extorsión? Extorsión, exactamente. Sí. Es una extorsión la que México está. Bueno, y no México, porque realmente es todo el mundo, sí, casi todo el mundo, ¿no? Si no haces lo que Donald Trump quiere, pues ahí te van los aranceles. México atraviesa una situación económica muy complicada. La deuda ya llegó a los 19 billones. La deuda ha tenido un crecimiento bastante grande. Sí. Y tenemos el barril sin fondo, que es Pemex, donde se le sigue inyectando dinero por parte de la Secretaría de Hacienda. La semana pasada, si no mal recuerdo, se autorizó un nuevo préstamo para Pemex, donde por medio de recursos de la Secretaría de Hacienda se garantiza, creo que eran 20,000 millones de dólares. Y no se ve que esto vaya a parar. Ahora, hay cuestiones buenas o que parecieran ser buenas, porque todavía no tenemos conocimiento claro de ellas, de este conflicto que se está dando. El día de antier, el director de Pemex dejó entrever que México no va a ser el fracking viejo, pero va a ser el fracking con nueva tecnología y algo así. Ya dejó entrever que va a haber inversión privada extranjera. Ojo, esto se da una semana después de que se anunciara el acuerdo de que México va a quitar las barreras arancelarias, barreras económicas no arancelarias. Es que ahí es un buen punto. Fíjate que curiosamente el manejo que hizo AMLO muy nacionalista y todo este rollo, podrían ser cartas muy poderosas para negociar con Estados Unidos, ¿no? Y que serían convenientes para México también a la hora de hacer negocios. O sea, ¿sabes qué? Pues mira, todo eso que te limité durante todos estos años, pues ahora sí me abro, ¿no? Y digo, sería una buena noticia para México. Para México sería espectacular. Sería buenísima. Pero para la presidenta no creo que lo sea. En términos políticos. No. Por su base. Pero esa base ahorita está aplastada, ¿no crees tú? O sea, porque hay mucha presión ahí para todos los digamos, del grupo. No, ojo, cuando me refiero a la base, me refiero al votante, no me refiero al político. Ya. Ahí sí depende cómo lo vendan, ¿no? Porque, pues, ya ves que siempre tienen sus propios datos, entonces, pues va a depender cómo lo vendan, ¿no? O sea, es que van a vender el petróleo, pero con soberanía, pues. Exactamente. Es lo que van a decir. Digo, al final, pues, no deja de ser un producto, ¿no?
y un producto que, Claro. pues que quieres que sea eficiente y que te genere recursos al país. Está perfecto. Nos generaría mucho más recurso. Yo sí me voy al extremo, privatizar Claro, absolutamente todo lo que tenga que claro. ver con energéticos, quedárselo a un grupo de políticos que lo está robando, lo está saqueando, porque sabe que de todos modos, aunque haya pérdidas, van a ir a la Secretaría de Hacienda y con los impuestos le va a inyectar más dinero y ellos van a seguir robando. Lo estás viendo con las licitaciones, lo estás viendo con las adjudicaciones, lo estás viendo con el sindicato, y esto no es de ahora. O sea, el robo en despoblado que acosa a Pemex es de toda la vida. O Okay. sea, y simplemente es ver las riquezas inexplicables de los líderes sindicales de Pemex, tanto en su momento de Romero de Champs como del actual líder sindical. O sea, vaya, es un absurdo como te lo presentan, como te lo presumen. Y una realidad es que Pemex ha sido un fracaso total en los últimos años. O sea, Sí, o sea, es como para que, digo, con todo el apoyo que ha tenido Pemex del anterior gobierno, era como para que ahorita Pemex estuviera generando es la cantidades impresionantes. petrolera del mundo más endeudada. Sí, 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 sí. O Es la sea, petrolera menos eficiente. menos eficiente. No, no, dices tú, pero con todo el apoyo que ha tenido, con toda la apuesta que hizo AMLO sobre el tema, era como para que estuviera entre lo mejor de lo mejor, y lamentablemente pues no es así. Cuando tú tienes al político en medio de esa toma de decisiones, lo que haces es abrirte a la corrupción. El caso para mí más claro es Dos Bocas. Dos Bocas triplicó su costo. O sea, Dos Bocas es una refinería que iba a costar 8,000 millones de dólares, que se iba a tener lista en 2 años. Estamos ya a 5 o 6 años que todavía no está lista, que aunque digan y la hayan inaugurado, porque la han inaugurado 3 veces, no ha Sí. producido absolutamente nada, y el costo fue de 22,000 millones de dólares. O sea, no hay lógica absoluta, pero eso sí, y hay que recordar, y voy a traer otro tema que hemos hablado mucho aquí, las adjudicaciones que tenía las empresas de Bermúdez, el secretario de Estado de Tabasco, que es Sí. líder de un cartel de la droga buscado de la Interpol, fue uno de los muchos beneficiados de las adjudicaciones directas en Dos Bocas. Pues eso te Sí. explica perfectamente por qué Pemex no funciona si le estás dando los contratos a un narcotraficante para realizar las obras. Entonces, el precio se te dispara un 300, 400, 500% más caro según sea la obra, y al final la obra ni siquiera se hace. O sea, de ese tamaño es la corrupción que acompaña a ese tipo de procesos. Por eso muchos preferimos que se abra la iniciativa privada y que el capital que esté en riesgo sea el de los privados, no sean los impuestos, porque ahorita es impagable el tema de Pemex. Con estos 20,000 millones se van a destinar a pago a proveedores. Ojo, o sea, no estamos hablando de 20,000 millones para inversión, no estamos hablando para desarrollo, para mantenimiento, no. Es lo que no se les ha pagado a proveedores, y esto es únicamente para, creo que son los años pasados. O sea, ese tema ni siquiera te va a alcanzar para Ese cubrir todo lo tema, que es. vamos a hacer un pequeño paréntesis nomás, porque hay que también aprender a identificar la deuda buena y la deuda mala, ¿no? Claro, la deuda no es mala. Exacto, o sea, la deuda en sí misma no es mala si tu deuda es para inversión, porque esa inversión te va a generar más dinero, etcétera, etcétera. Entonces, tú te va a dar para pagar la deuda y te va a sobrar y te va a generar muchísimos recursos. Esa es la deuda buena. Pero en la mayoría de los países lo que hacen pues es la deuda mala, ¿no? Que es nomás para salir del paso, ahorita pues se endeudan más y pues digo, ahí está lo Déjame que... ponerlo en palabras muy simples y a lo individual. No es lo mismo que te endeudes con el banco para abrir un negocio, que sabes que a lo mejor en 3 años lo vas a poder pagar el crédito y de ahí en adelante te va a estar dando ingresos, a pagarlo para irte de viaje y unas vacaciones que según tú te mereces. O sea, sí es muy distinto el tipo de deuda que estás agarrando, y México lo que está haciendo es agarrar deuda para irse de vacaciones. Sí, Mm. exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, pues ahí me parece muy interesante lo que comentas al respecto. Otro tema también que me parece súper interesante es lo de Pablo Gómez, ¿no? Que va a encabezar la reforma electoral y pues que supuestamente va a incluir a consultas ciudadanas, pues también tendría que incluir consultas con la oposición, o sea, porque al final, pues una reforma que afecta a todos,
y esa oposición que a lo mejor ellos no quieren o no les gusta, pero pues que al final también es parte de la población mexicana que pues ha votado por ellos. Entonces, el 46% de la población votó por la oposición. De los votantes, exacto, el 46% votó por una oposición. Entonces, el 54% fue el que votó por Morena, PT y Verde. No si estamos hablando de una diferencia grande, ¿no? Entonces, si estamos hablando de casi la mitad de la población, no se le va a tomar en cuenta, porque eso de vamos a tomar en cuenta la ciudadanía, eso es una trampa, ¿verdad? O sea, realmente tiene que tomarse en cuenta, pues, a la oposición, que son los representantes de esos ciudadanos que no votaron por ellos. Entonces, porque si no, se hace una reforma a modo y pues una reforma a modo del gobierno actual, ¿verdad? Pero pues tiene que pensarse en todos, si se va a hacer una reforma, pues que afecta tan de manera directa a la democracia, ¿no? Me quiero ir un poquito atrás. Las reformas político-electorales, sobre todo en México de los 90s a la fecha, cada proceso electoral ha llevado una reforma posterior, salvo en el 2018. Sí. Pero en estas reformas siempre han salido de la oposición, inclusive cuando estas oposiciones son minorías. ¿Por qué? Porque después de un proceso electoral, el que pierde, por lo regular, se siente agraviado. O sea, caso específico, vamos a citar el del 2006. 2006 pierde la elección Andrés Manuel López Obrador y él, junto con sus diputados, promueve una reforma electoral porque él dice, oye, es injusto que empresarios den su opinión respecto a personajes y le metan dinero a comprar spots para decir que un personaje es malo, que fue lo que le pasó a él. En aquel momento eso era legal. Sí. O sea, por más que se tirara al piso y ya, no, es que esto sí, no. Puedes decir que es antiético, puedes decir que es inmoral, puedes decir lo que quieras, pero legal lo era. Era, ok. Y eso que fue lo que sucede en aquel momento, que era el PRD, todavía no existía Morena. Ellos son los que piden esta reforma electoral, donde se limita el tema de los spots, la participación de empresarios, el tiempo aire, etcétera. Y es correcto que sea la oposición, porque efectivamente es quien ellos se sentían agraviados. Entonces, en un consenso político se han venido dando todas las reformas políticas desde los 90. Y siempre bueno, al menos en un país democrático, la intención de una reforma electoral es tener una cancha más pareja entre los que tienen el poder y los que quieren acceder al poder. Sí. Y así se han venido dando todas las reformas. En este caso, no. Esta sería la primera reforma de la época reciente en México que viene desde el gobierno, que viene desde el poder. Lo peor es que ya sabemos cómo ha operado las reformas que ha hecho Morena, que son reformas donde no se le ha movido una coma a lo que manda el Ejecutivo, que son reformas donde se han simulado conversatorios, donde se han simulado un parlamento abierto. Lo vimos ahora con la reforma de desaparición forzada, donde juntaron algunos colectivos a los colectivos más afines, y ellos fueron como colectivos que se dedican a la búsqueda de desaparecidos, vieron puntualmente cuáles son las partes que ellos requieren dentro de la legislación, y cuando ves el trabajo final de la legislación, pues nada más los escucharon, les dieron una palmadita y los mandaron al carajo, porque ninguna de sus intervenciones fue tomada en cuenta. No, sí, exacto, no los tomaron en cuenta, estaban muy molestos. Entonces, aquí va a pasar algo muy similar. Seguramente van a escuchar a algunas personas a los que ellos determinen, les va a decir, muy bonita tu participación, palmadita en la espalda, pero voy a poner la reforma que yo ya tengo lista. Algo que me llama mucho la atención y que no debemos dejar pasar por alto son los personajes que están integrando este comité. Para empezar, un comité que ni siquiera tiene por qué existir. También eso es una realidad. La presidenta, bien, sin ningún problema, puede dar su reforma y la puede mandar al legislativo. ¿Por qué se está haciendo este comité? Yo lo estoy viendo justamente como un tema mediático, un tema de propaganda, de decir, mira, si somos democráticos y hicimos unos conversatorios, no fue la presidenta, fue un comité plural. Pablo Gómez, quien es el que encabeza este comité o esta comisión, una persona de izquierda de toda la vida, que ha sido 6, 7 veces diputado, fue de los primeros plurinominales con la reforma de los 70s por parte del Partido Comunista, y acaba de anunciar que van a usar su aplanadora sin ningún problema.
Es un personaje que viene saliendo de la UIF, que no tenía la preparación técnica para estar en la UIF y que utilizó la UIF como un brazo político para la persecución de los doctores. Claro. O sea, es un personaje totalmente dogmatizado, es un personaje que atiende más a ideologías que cualquier otra cosa, y él es el que va a estar conduciendo sus trabajos. Pero no solamente él, tienes personajes como Pepe Merino. Pepe Merino es el director de la agencia digital, que es esta agencia que ahora va a concentrar toda la información, todos los biométricos, que es de la famosa ley espía, que es un personaje que ha estado involucrado en distintos escándalos, sobre todo en la época de COVID en Ciudad de México, pero también por espionaje, y es el que hizo, o al que le atribuyen haber hecho, esta reforma de la ley espía, que hay que recordar que no solamente fue la ley de telecomunicaciones, porque el gobierno ahorita lo que hace es decir, no, si modificamos la ley de telecomunicaciones y quitamos aquellos artículos que se prestaban a malinterpretaciones. Lo que no te dicen es que lo metieron en 6 legislaciones distintas, los artículos que facilitan que esta persona tenga acceso a toda la información digital que exista, privada y pública. O sea, le van a poder, o sea, ya ahora con esta reforma, si los datos que tenga, por ejemplo, Telcel, se los va a pasar al gobierno. Exacto. Y va a ser una concentración de toda esta información que, por cierto, si en el mejor de los casos, y supongamos que nunca lo del gobierno lo va a utilizar para mal, todos los días hay noticias de cómo hackean los sistemas y las bases de datos de gobierno. Exacto. O sea, a mí no me da confianza en lo absoluto que estén toda mi información en un solo portal, en una sola plataforma, que la maneja un gobierno, que lo hackean un sí y un día también. Y solamente para recordar, ahí está lo de la Sedena, que en teoría la Sedena debería ser lo más protegido. Sí. Digo, las filtraciones que han llegado hasta el nivel de los soldados, ¿no? De los militares. Me parece muy interesante lo que pretende entonces la reforma. ¿Qué es, Gires? O sea, para entender un poquito mejor esto, o sea, ¿cuál es la intención desde tu punto de vista? Hay 3 puntos que ya se están viendo, que lo hicieron con el plan A, lo hicieron con el plan C, ahora va con este nuevo proyecto. Y ojo, y también es muy puntual, la reforma todavía no se conoce. Todavía no existe de forma pública cuál va a ser la reforma. Okay. Pero ya te están anunciando varias cosas. Una de ellas son los plurinominales, que pudiera ser la eliminación de las diputaciones plurinominales. ¿Por qué es importante las plurinominales? Las plurinominales precisamente te dan representación a este sector de la población que está votando por una oposición, que te hace un contrapeso en el legislativo, pero que no gana la elección. Y supongámoslo de esta manera. En México hay 300 distritos electorales. Si en los 300 distritos gana un partido 51-49, un partido tendría 300 diputados y el otro 0. Ya. La proporción del votante es 51-49. Pero la representación en el Congreso sin plurinominales sería 300-0. Ok. O sea, digamos que con esto te ayuda a que haya más representación de los votantes, básicamente. Totalmente. Se llaman de representación proporcional. Ese es el nombre de los plurinominales. Eso es por un lado. Otro de lo que se está manejando es el financiamiento a los partidos, que es también muy interesante. ¿Por qué? Porque es algo que todo el mundo quiere decir. Bueno, es carísima la democracia, es carísimo el gasto de los partidos políticos. Sí. Pero ahorita que tienes una situación de un partido casi hegemónico, con una oposición totalmente debilitada, es un tiro de gracia a los partidos de oposición. Entonces, sí se debe replantear el tema de cómo vas a financiar a los partidos políticos. Y hay muchísimas rutas con las cuales se puede hacer. Y por ejemplo, por eso también la pues aparente separación del verde con Morena, o sea, como y el PT también, ¿eh? Y el PT también, ¿verdad? O sea, no están de acuerdo con entender, ojo, es muy surrealista México. La esperanza que tenemos como ciudadanos de que se frene o se matice esta reforma no es la oposición, no es la ciudadanía, no son los medios, es el PT y es el verde. Carajo, estamos así de jodidos, ¿no? Ahora, digo, antes de entrar a este punto, porque sí es muy interesante lo del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Sí.
dos puntos fundamentales que parece que van a venir a esta reforma, e insisto, digo parece porque así se ha venido anunciando y así se ha venido trabajando en los otros proyectos de reforma de López Obrador, por el tipo de personajes que están ahí metidos en este gabinete o en este comité, pero eso no quiere decir que así sea porque todavía no conocemos cuál va a ser la reforma, todavía no existe de manera pública la reforma. Pero otros dos puntos torales es la desaparición del INE como organismo autónomo y que este pase a la Secretaría de Gobernación como lo era en los 80s. Sí. Y esto es peligrosísimo. O sea, no va a tener legitimidad alguna las elecciones si vuelven a ser controladas por el gobierno. No van a tener legitimidad. Sí, o sea, no. Por supuesto que el votante de ellos va a estar contento, va a decir que todo está perfecto. A ver, ya vimos lo que pasó en Venezuela, carajo. O sea, con el CNE, eso es lo que quieren hacer con el INE. Y la otra es la disminución de consejeros electorales y y que sean electos de manera popular. O sea, lo mismo que hacen con los jueces y magistrados, pasar a los consejeros electorales a que se politicen, a que se hagan acordeones donde el partido en el poder que tenga la posibilidad de movilizar, te dé el acordeón y te diga por quién votar. Imagínate, o sea, es el árbitro electoral. Árbitro que ya tiene poca legitimidad con el tema de Guadalupe Tadei, que ahora acaban de nombrar a su hijo como secretario particular del gobernador de Sonora, o sea, de ese tamaño, y dices, o sea, hacia donde nos estamos acercando, cada vez es más peligroso. Y ojo, no tenemos absolutamente nada que hacer ya. Por eso ahora dependemos de partidos que en lo particular representan lo peor, no hoy, sino de siempre, que es el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que han sido rémoras del PAN, del PRI, de PRD, de quien sea, de quien se deje. Simplemente, y hace poco ironizaba de ello, ¿no? El Verde nunca ha perdido una elección federal. No. O se alía con el PRI cuando gana el PRI, se alía con el PAN cuando gana el PAN y se alía con Morena cuando gana Morena. Pero el Verde nunca ha perdido. Y nunca tiene más del 4 o 5%. Bueno, en el 2009 tuvo el 9% de la votación, pero ese es su máximo, ¿no? Ahora, estos dos partidos que son comparsa del gobierno, que van en alianza con el gobierno, pues ven su existencia en peligro con esta reforma. Entonces, claro. Son estos partidos los que pudieran detener esta reforma. O sea, el gran reto para Morena, para la presidenta y para sus operadores es superar o conciliar con los partidos aliados. Ahora, yo estoy seguro que lo van a lograr. ¿Por qué? Porque nos lo han demostrado cómo actúan a base de palo y zanahoria. O sea, vimos en vivo cómo se extorsionaba a un senador y cómo se aprobó una reforma tan trascendente como la judicial bajo la extorsión y el secuestro de otro senador. Hay que recordar, porque todos hablamos de Yunes, pero hay que recordar el senador de MC que estaba detenido en Campeche, que fue detenido horas antes su papá y que lo tuvieron retenido en la Fiscalía de Campeche el día de la sesión. O sea, y se nos olvida. Entonces, bajo esos antecedentes, a mí me parece obvio que si lo lograron hacer con la oposición, pues va a ser mucho más sencillo hacerlo con sus aliados. Y a diferencia de otros momentos, tienen todo el país para negociar. Te pueden ofrecer el poder judicial, te pueden ofrecer el poder legislativo, te van a poder ofrecer el INE, te van a poder ofrecer lo que quieran, porque ya no existe mecanismos de resistencia a lo que el poder ejecutivo y el poder hegemónico de un partido se le antoje hacer. O sea, de ese tamaño es la situación. Por eso yo veo muy poco probable que se pueda realmente frenar la reforma. Si bien es cierto, sí se puede matizar y sería gracias al PT y gracias al Verde. Pues ahí está, Gires. O sea, estamos bajo un desafío muy interesante en el que pues se necesitaría una oposición fuerte, inteligente, etcétera, pero pues no existe. Es como si no existiera. Y es que aparte la oposición que tenemos en México, ojo, el que yo esté ahorita narrando lo que veo, bajo ninguna circunstancia es una defensa de la oposición, porque tenemos una oposición igual o peor. O sea, tenemos una oposición jodidísima. Sí. Hemos dado seguimiento aquí viernes tras viernes del caso de Adán Augusto.
Este miércoles fue la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde por fin, un mes después, se atreven por fin a hablar del tema de Adán Augusto. Y ojo, fue un circo muy divertido, por supuesto, dejó unos TikToks impresionantes que seguramente se hicieron virales, pero la oposición, por favor, de forma ridícula, timorata, y todos, o sea, o la gran mayoría, hay personajes como en todo, igual, dentro de Morena hay personajes que se salvan, no todos son una bola de corruptos, pero en la oposición, carajo, o sea, de vergüenza ajena. Veías ahora sí a un Ricardo Anaya con esta excelente oratoria y esta capacidad argumentativa que tiene, pues sí, pero un mes después, ¿para qué? O sea, este tema debió haber pasado hace un mes. No debiste de haberle dado oportunidad a que el gobierno se pusiera de acuerdo en cuál iba a ser la defensa que iba a leer, porque así lo hace Adán Augusto en el Pleno, simulando que hay una controversia. Ves a un Alito Moreno, presidente del PRI, ahora sí, con un discurso firme, como pocas veces se ve en tribuna, y no él me refiero, sino en general. Sí. Pues claro, ahora que está siendo perseguido político, ahora que está siendo amenazado de que te van a quitar el fuero, pues ahora sí sale a quemar las naves. Pero hermano, eso era hace un mes, eso hace un mes, no ahorita. Luego ves a MC con una postura totalmente timorata, evadiendo el tema de Adán Augusto. No, es que no hay que personalizar, el tema es No, a ver, el tema es que el exsecretario de Gobernación, que un exgobernador, presidente de la Jucopo, del Senado, coordinador de los senadores de Morena, puso al líder y fundador de un grupo del narcotráfico como secretario de seguridad. Ese es el tema. No se trata de no personalizar, se trata de personalizar, porque no puedes normalizar ese tipo de cosas. Sí, no, y decía por ahí Adán Augusto, no es que yo no lo puse, sino nomás lo ratifiqué. Eso es ponerlo. Exactamente es ponerlo. O sea, porque tú lo estás ratificando porque tú consideraste que ese era el mejor personaje para que esté ahí. No, y lo quiere expresar como, es que yo casi ni lo conocía. A ver, ¿cómo vas a poner a alguien? Toda la información que está filtrando el propio gobierno federal de cómo es tu cercanía, no de ahorita, de toda la vida con este personaje, de cómo a través de tu cuñado, que era gobernador de Chiapas, lo llenaron de contratos a él y su familia, de cómo con tu notaría lo estuviste apoyando. Ya estuvo, pues, sí, claro, por favor. Y luego dice, no, es que Guacamaya Leaks salió en el 2022 y yo ya no estaba. Era secretario de Gobernación. O sea, eras la persona encargada de la política interior. Suponiendo que no supiera nada, ¿no? Durante el gobierno. Cuando era secretario de Estado, tendría que haber sabido. Claro. O sea, hay una participación de Federico Dorin que se me hace que pone los puntos sobre la IES, y él me parece de las excepciones en el sentido que desde hace un mes él sí viene diciendo las cosas, sí, a diferencia de otros muchos como el caso de Ricardo Anaya o Alito Moreno. Y dice Federico Dorin, a ver, quien da la información, o sea, el jefe de inteligencia de la Sedena, que da el parte donde Adán Augusto sabía que Hernán Bermúdez era el líder de la barredora, es el hijo del secretario de la Sedena. O sea, a ver, no hay forma de que esto no se supiera a los más altos niveles. Claro. O sea, no hay forma que el secretario de la Sedena no le dijera al presidente. Claro. Ahora, ¿cuál es el tema y por qué se está plegando Morena a acompañar a este personaje? Es muy grande para caer. ¿A qué me refiero con es muy grande para caer? Adán Augusto fue el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum. Claro. O sea, hay que recordar, 2 años enteros estuvo el país tapizado de los espectaculares. Hay que recordar que el propio Adán Augusto y el propio Marcelo Ebrard señalaron a Claudia Sheinbaum por estar recibiendo dinero de procedencia ilícita para pagar esta pre-campaña. Hay que recordar que fue el secretario de Gobernación, el hermano de López Obrador, según las palabras del propio López Obrador. Sí, así se habla de hermanos. En todo el país con los gobernadores fue Adán Augusto. Es muy grande para caer. O sea, no se lo van a quitar de una forma tan sencilla, porque volvemos al tema con el que iniciamos. ¿Tú te imaginas a Adán Augusto declarando en Estados Unidos? Sí, imagínate, sí, claro. O sea, lo que lo están señalando es narcoterrorismo. Es eso. Si Estados Unidos se llevara a Adán Augusto,
olvídate, si Harfuch amenaza con llevarse a Adán Augusto, pues Adán Augusto corre, brinca a Estados Unidos y a ver qué quiere saber, ¿no? Está de ese nivel, por eso es tan compleja la situación en México. Y todavía, a ver, el tema del huachicol fiscal. Hay que recordar que uno de los personajes centrales que está en esta polémica, que lo ha venido documentando Magenta desde el año 2021-2022, es Adán Augusto. Hay que recordar lo que acaba de pasar el día lunes, que no es cosa menor. O sea, a mí me aterra ver lo fácil que hemos normalizado actos delictivos y terroristas. Yo te voy a decir por qué me refiero a terroristas, como los que se vieron el lunes. El día lunes asesinan en pleno día, en uno de los principales bulevares de Tamaulipas, al delegado de la Fiscalía de la República. Sí. Lo asesinan y le lanzan una granada. Sí. Es de locura, o sea, son imágenes que estábamos acostumbrados a ver en Medio Oriente, en las partes más conflictivas, o sea, en la época de la Colombia de Pablo Escobar. Carajo, es el delegado de la Fiscalía y se da semanas después del decomiso que hacen de huachicol. Sí. Demasiado para hacer coincidencia. No, un mensaje durísimo. Por favor, durísimo. Y yo lo digo terrorismo porque el artículo 139 del Código Penal Federal así señala el terrorismo. Te da una serie de objetos que pueden ser utilizados, entre ellos explosivos, para amedrentar a la ciudadanía, para mandar un mensaje tanto a gobierno como a la ciudadanía, para buscar infundir miedo. Por favor, si están utilizando granadas en contra del delegado de la Fiscalía General de la República, es para mandar un mensaje, es para generar miedo tanto en el gobierno como en la población, y es porque están buscando que el gobierno actúe de cierta manera, lo cual tipifica perfectamente el delito de terrorismo. No más que aquí en México pareciera que tenemos pavor a hablar de la realidad. Pues ahí está, Gires. Son por lo menos algunos de los temas que tenemos pensados para ahorita. Me tengo que ir cortando ahorita, Gires. Para poner uno para después hablar, hay que checar el tema de Perú-Colombia, la disputa territorial que están teniendo en el área de Amazonas. Ya después lo platicamos, pero también es un tema que aunque pareciera no ser mayor, que ojalá que no lo sea, sí llama mucho la atención en este contexto. Hay que hablar de eso, hay que hablar, pues, quedó el tema pendiente de Israel y la posible toma de territorio total de Gaza, que en este momento ya empezó. También está el tema del Líbano. Pues, de Líbano, está el tema de Rusia-Ucrania. Y China, Camboya, ¿no? Acaba de pedir que Donald Trump sea el premio Nobel de la Paz. A ver, aguas con el acercamiento de Camboya. Exacto. Y estaría bueno agregar el próximo viernes el tema de las IAs, porque han estado entrando ya algunas regulaciones, se está pues también dando ya algunos reportes de cómo ha estado afectando los últimos meses al empleo a nivel internacional, en algunas áreas que no se esperaba y en otras áreas no tanto. Y bueno, está muy interesante esa parte también, a ver si la podemos comentar y pues obviamente seguir platicando de los desafíos que hay aquí en México con el tema de seguridad y con el tema de los aranceles y toda esa situación, ¿no? Entonces, buenísimo, Gires. Mucho por hablar. Oye, pues como siempre, una chula platicar contigo y recordarles a la comunidad que Gires ya tiene su canal, entonces por ahí pásenle porque pues está haciendo análisis, está haciendo reportes dentro de su canal para que pues ahí lo chequen, ahí le comenten, para que se suscriban y bueno, el próximo viernes pues aquí estamos, Gires, ¿no? Sí, no, pues muchísimas gracias como siempre, un saludo a toda la comunidad. Siempre un placer poder estar aquí echando el chisme político y jugando de opinólogo. Buenísimo, y pues nos vemos pronto. Está bueno, claro que sí. Estamos platicando muy pronto y por ahí ya tú me dices cuándo le caemos a tu canal con mucho gusto. Ahí está pendiente ese tema que me habías comentado. Y el tema también, tienes una sección que se llama Calatología, que está muy interesante. Sí, les explico así rapidito. El canal va, ahorita estoy subiendo videos cortitos, que es la opinión sobre alguna nota de interés, de política, obviamente. Tengo una sección que es más tipo podcast,
que esa la estoy subiendo los días sábados, que se llama Cratología. Buenísimo. Aparece un amigo conmigo, él es maestro en literatura, hablamos ya sea de una novela, de un cuento, de un autor. Buenísimo, sí. Lo empezamos a llevar a esta parte del poder, por eso Cratología, Crato de poder, Teología de conocimiento, entonces de ahí lo vamos desmenuzando, y normalmente es un podcast de una hora pasadita, donde se habla de la parte literaria, pero pues también lo conozco con la parte ya más de la política, el poder, lo que representa, y por ahí quiero sacar también esa parte de entrevistas, donde vas a ser el primero, ahí en cuanto nos podamos poner de acuerdo para esa horita, para poderlo platicar. Claro que sí. Y pues lo que se me va ocurriendo, vamos empezando, ahorita apenas estoy jugando con los formatos, estoy viendo cómo se desarrolla el canal. Me aventé el que hicieron de ¿cómo se llama este libro? De Orwell. Y está buenísimo, está muy interesante, punto de vista que pues yo no había escuchado antes. Entonces, pues bueno, chéquenlo por favor, está muy bueno. Y bueno. Sí, y les meto ahí el anuncio, el día de mañana sale un cuento que se llama La última pregunta, de Isaac Asimov. Es un cuento de los 50 que te habla de la inteligencia artificial. Van a ver, haz de cuenta lo que es hablar con ChatGPT desde los 50 y nos lleva, es una historia que en la historia dura 3 trillones de años y está en 20 páginas. Es fascinante, espero les guste y pues ahí los esperamos en el canal. Está bueno, Gides, con mucho gusto. Vamos platicando, que esté muy bien, hasta luego. Gracias y saludos a todos.